Uno. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más aquí en este ciclo de conversaciones sobre bienestar y familia, agradeciéndole a Eiko que hoy nos ha traído la presencia de Gaby, nos ha juntado aquí con esta compañera, para mí también maestra, que es Gaby. Gracias, Eiko. Un placer estar contigo acá, Loreto, de verdad. Igualmente. Y muchas gracias a Eiko por ello. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el tema de los castigos, los premios, límites, un poco en este marco, ¿no? Entre los 3 años y así con este tema, Gaby, este tema entre castigos, premios, límites. Siempre presente, ¿no? En la crianza y en la educación, ¿no? Justo conversábamos antes, ¿no? Como ahora que deseamos ser más respetuosos con nuestros hijos, con los niños y niñas en general, también viene pues el deseo de apartarnos de todas las conductas autoritarias o todas las incluso frases, ¿no? Dentro de los premios y los castigos que muchos hemos recibido en algún momento. Hay este deseo de poder crear un entorno más amable, un entorno también que respete más a los niños y niñas, pero lo que suele pasar a veces es que nos vamos al otro extremo, ¿no? Y sentimos que ya no es necesario poner límites o que no es necesario decir que no o que está mal decir que no. Uno se llega hasta sentir mal de decir que no, ¿no? Uy, he dicho no, se me salió, ¿no? Y el no realmente es sumamente necesario para poder crear un entorno seguro y protegido para estos niños y niñas pequeños, ¿no? ¿Tú qué piensas, Loreto? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que la clave, o sea, premios y castigos siempre hay de forma natural en nuestro ambiente, porque no estamos hablando de que hay consecuencias positivas por lo que hacemos, negativas, a veces simplemente naturales, ¿eh? No es que nadie nos las venga a imponer. A mí me gusta pensar en este marco, bueno, en general, que la clave de este tema son los límites, ¿no? Y entendido sobre todo como ese marco de referencia que les damos a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, que les permiten saber lo que pueden hacer, lo que está bien, o sea, no lo que está bien, sino lo que pueden hacer, ¿no? Lo que es esperable. Para una convivencia saludable, ¿no? Sí. Necesitamos respetarnos unos a otros para vivir juntos, para llegar a compartir espacios, ¿no? Y para eso son necesarios los límites, ¿no? Sí, dale. No, justo pensando en esto que decías, ¿no? En la libertad, ¿no? Que muchas veces queremos darles y no sabemos o pensamos que los límites van a cortar esa libertad, ¿no? Pero no existe una sin la otra, ¿no? Eso es un binomio así como inseparable, estos dos conceptos, ¿no? El de libertad y límites, porque justamente vamos a poder ser libres cuando estemos tranquilos y seguros en un ambiente donde nos sentimos respetados y donde respetamos también a los otros, ¿no? Que yo creo que ahí hay 3 palabras que son seguridad, ¿no? Salud y respeto, que yo creo que deben dimensionar dónde ponemos los límites de los niños, ¿no? A mí me pasa a veces que converso con papás y mamás y me dicen, no, pues es que mi hijo, 2 años, imagínense, ¿no? Todo un motor en la vida que se mueve por todos lados. No, es que mi hijo, lo está todo en casa, no para, rompe todo, no me obedece. Y yo, claro, pienso, pero a ver, ¿tú cómo tienes tu casa, no? ¿Qué es lo que pasa? No, pues yo que tengo todas las cositas que me dio mi madre, no sé cuánto en la mesa, no sé dónde, entra en la sala, cristales, la cerámica de la abuela. Digo, pues que a lo mejor, ¿no? Si tienes un pequeño o pequeña de 2 años, lo que tienes que hacer es diseñar el entorno de tu casa para, como digo yo, para la guerra. Es decir, para que puedan moverse, explorar, disfrutar, ¿no? Y también que él o ella puedan reconocer que la casa también es un espacio de convivencia y que no toda la casa es para él o para ella, ¿no? O sea, sí diseñar espacios los más amplios, los que se usen más habitualmente en función a sus necesidades, pero eso no quiere decir que en toda la casa él va a poder o ella saltar, ¿no? Lanzar cosas, ¿no? Eso también necesita ponerse un límite y que nosotros como adultos no seamos desplazados completamente, porque parece que a veces el bebé llega a la casa y todo cambia en función únicamente a sus necesidades, ¿no? Y eso finalmente trae malestar, porque ya no tenemos ni siquiera un rincón donde mirar o volver a estar en contacto con esos objetos que también son preciados o simbolizan
periodos o personas especiales en nuestra vida, ¿no? Y eso los niños, incluso los bebés, ¿no? De 1 año, o sea, todavía pensamos que ellos no son capaces de entender, pero en la medida que respetemos sus necesidades, van a poder diferenciar dónde sí se puede hacer algo y dónde no, ¿no? Pero depende mucho de nosotros y ahí está el gran conflicto. Claro, y yo creo que ahí la clave es lo que dices, ¿no? Crear espacios donde sí y donde no, porque si todos los espacios son donde sí, no hay límites. Si todos son donde no, hay una constricción tremenda que el niño no puede entender y que entonces se va a salir así en explosión hacia todos lados. Va a crear una carga, ¿no? Que a la mínima pues sí va a romper y sí va a explotar, ¿no? Y yo creo que ahí siempre es muy importante como hacerse la pregunta cuando ves que un niño constantemente está haciendo algo que quizás tú dices esto no es bueno, ¿no? Aquí está traspasando límites que no tienen que ser, como plantearte la pregunta, ¿qué está pasando? O sea, ¿tengo yo bien diseñado el entorno y los espacios que le doy, las oportunidades que le doy? No lo tengo bien diseñado. Y no solamente pensar, no me obedece, porque a lo mejor no tiene la capacidad en ese momento para entender algo. Claro. O a lo mejor, como decíamos, le has constreñido todo el rato o le has dado toda la libertad. Entonces cree que cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que pararse y pensar. Sí. ¿No? Y en ese pensar reconocer cuál es la necesidad así como auténtica o más esencial en ese momento de vida, ¿no? Que en los 2 primeros años es el movimiento, ¿no? Ellos necesitan de todas maneras explorar con el movimiento, de todas maneras buscan un espacio para trepar y para saltar en casa, ¿no? Porque en el parque, por más que la puedan tener en algún momento del día, es una necesidad constante. Entonces, sí es necesario en casa también crear algún espacio donde eso sea posible, ¿no? O sea, no tener pues todo de vidrio, de cerámicas, sino crear un entorno donde eso sí se puede hacer, pero otros en que allí sí hay que tener un tipo de juego distinto, ¿no? Y de verdad que los niños y niñas se adaptan maravillosamente cuando se sienten reconocidos en eso, ¿no? En esa necesidad fundamental. Porque el problema es cuando el entorno no está preparado, que lamentablemente sucede con mucha frecuencia, ¿no? Incluso los parques a veces no tienen, o sea, no se puede pisar el césped, no se puede estar trepando en ningún lugar porque enseguida te dicen que hay que bajarse, ¿no? Entonces, ¿cómo acondicionar los espacios para satisfacer las necesidades así intrínsecas de la infancia, ¿no? Y eso va a llevar a que ellos puedan sentirse respetados y no todo el tiempo buscando transgredir algo que es una norma que no tiene mucho sentido para su momento de vida, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que también, ya otra de las cosas que a mí me da mucho que pensar es también cuando los niños transgreden los límites, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El castigo. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Y qué pasa con el tema del castigo? Entonces yo creo que primero, ahí es importante entender la capacidad del niño cuando transgrede un límite, ¿no? Es decir, muchas veces lo transgrede porque necesita hacerlo o porque simplemente no calculó bien o porque lo quiso hacer. ¿Ya? Y yo creo que es más una labor de contención, o sea, vale, ok, de decirle, esto no se hace, esto no se puede coger, esto hay que respetarlo, te vienes conmigo, nos calmamos un poco porque a lo mejor está enojado porque yo le estoy poniendo un no y un límite, nos calmamos, conversamos y busco una alternativa con el diferente. ¿No? No estoy tan de acuerdo con todo un tema de, bueno, estoy tan de acuerdo, da igual que esté de acuerdo o no yo, o sea, la ciencia habla sobre esto, es decir, con temas de agresiones físicas, con temas de agresiones verbales, de culpabilizar al niño, de chantajear al niño emocionalmente con que si haces esto no te quiero, y no estoy de acuerdo porque... Te quedas solo y me voy, ¿no? Sí, efectivamente, porque no estoy de acuerdo no porque me dé la gana a mí, porque tal, sino porque hay 1.500 y 1.000 estudios demostrando que este tipo de intervenciones educativas no son nada educativas y tienen un montón de efectos negativos en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces yo creo que esto como que hay que pensarlo bien. Y hay una cuestión también así como muy inherente y central en el tema de los límites, que pensamos que los límites se aceptan así con una sonrisa y que van a ser recibidos de la mejor manera desde el inicio, ¿no? Y no estamos preparados, porque aparte esto de como algo muy social, no estamos preparados para aceptar estas reacciones de malestar y de llanto o de enojo que son completamente parte de la frustración que produce un límite, ¿no? Entonces, cuando ponemos un límite tenemos que estar claros de que va a haber una reacción que obviamente no nos va a gustar porque no nos gustaba ni acompañar ni atestiguar el llanto, ¿no? O estas emociones que se consideran como negativas, pero en realidad no hay emociones negativas porque son todas parte de nuestras manifestaciones como seres humanos, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos nosotros como adultos prepararnos para elaborar todas esas emociones que a nosotros nos producen, ¿no? Estas reacciones de llanto o de rabia que ellos puedan tener cuando les decimos que ya no es posible hacer algo o que eso no se puede hacer, ¿no? Y estar también preparados para sostenerlo, ¿no? Porque el llanto es necesario, ¿no? Es además una respuesta fisiológica del organismo para descargar, ¿no? El malestar. Entonces, ¿cómo acompañar a que esa manifestación del malestar pueda transitar, seguir su camino y que sea parte del entendimiento de que esos límites están puestos para vivir juntos, ¿no? Y ahí me haces pensar que eso que es tan importante acompañarlo, dejarlo existir, ¿no? Porque a veces nos pasa que ante el llanto del niño, la frustración por el no, intentamos distraerlo al toque, que no sufra, que no sienta. Y ahí estamos perdiendo la oportunidad de que el niño aprenda a sentir y aprenda a regularse. O sea, siente, llora, se enoja, tú lo acompañas, estás con él y poquito a poco se va calmando. Y empieza a aprender cómo calmarse y cómo regularse. Y tú también como papá y mamá te has dado cuenta que no ha pasado nada. Que se calmó, que vuelve a ser feliz. Y que no se destruye. Sí, que el no acabó la vida, ¿no? Sí. A veces nosotros como adultos pensamos que todo se va a acabar, ¿no? Ante una pataleta o ante una manifestación así de malestar, ¿no? O sea, nos sentimos culpables, nos sentimos fatal. Pero realmente qué importante es poder aceptar también esas emociones, ¿no? Y también reconocer lo que generan en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco aquí para cerrar, ¿no? Pues un poco la posición así resumiendo de Gaby y mía. Es que nosotros al menos estamos muy a favor, me corriges Gaby si me equivoco, ¿no? De poder ir generando unos límites que sean seguros, que sean saludables, que sean respetuosos con la convivencia, ¿no? Con las demás personas, que estén pensados desde la necesidad del niño, no del adulto, ¿no? Que le permitan ser. Y en la medida de sus capacidades también para comprenderlos, porque a veces extendemos las explicaciones así a 5 minutos a un niño de 1 año y él ya no nos puede seguir, ¿no? Entonces, de verdad, no sentirnos mal de decir un no cuando es necesario y cuando cuida, ¿no? Porque los límites están puestos ahí para cuidarnos, ¿no? Para cuidarnos cada uno a sí mismo y para cuidar la convivencia, ¿no? Entonces, poder soltar esa culpa que nos puede generar decir un no es posible y que eso sea así como el mensaje claro y sencillo que les llegue, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto hay por aprender todavía? Nosotros seguimos también en eso. Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Para eso son también estas conversaciones, para reflexionar, para compartir. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí, seguirá viendo a Gaby, a Eiko, que no estará aquí, pero es como si estuviera, a mí y quizás otras personas. Y nada, que pues, puedan compartir. Sí, gracias. Muchas Seguiremos. gracias. Adiós.